Buenos días a todos. Bueno, estamos en Informa Radio a las 12 y en las redes de Unidad Hispanista y todo aquel que quiera distribuir este vídeo. Como es habitual, pues tenemos a algún protagonista. En este caso es Cesáreo Jarabo Jordán, de segundo apellido, él ha escrito un libro que abunda en el tema que él y yo compartimos con ilusión, que es el tema de la hispanidad y la importancia que tiene como referencia mundial de humanismo, de civilización, de generación de encuentro entre civilizaciones más bien culturas, para al final pues acabar en una, que es la importante, que es la española, porque es una civilización. Y bueno, antes que nada voy a hablar de quién es Cesáreo Jarabo. Anteriormente ya le había entrevistado con el libro de La Gran Traición, la Guerra de Cuba, en 1898, la Guerra de Cuba, Filipinas, Puerto Rico, en fin, que perdimos parte de las posesiones de nuestro imperio español por causa y culpa de una gran traición de la cual se habla poco porque se esconde. Pero ahí está y su libro lo demuestra. Ya le habíamos presentado anteriormente y es un libro también muy referencial, muy importante. Pues vamos primeramente a hablar de quién es Cesáreo. Cesáreo Jarabo Jordán es de Cuenca, nacido en Cuenca, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, por cierto, como yo. En su caso por la Universidad Autónoma de Barcelona, aunque él se ha dedicado a la banca, ha sido empleado de banca, pero bueno, su formación es humanista y lo demuestra. Autor de diversos trabajos históricos que ha publicado a lo largo de los años. Su tesis de licenciatura fue Los campamentos del Frente de Juventudes y también tiene una historia novelada sobre Omar Ben Afsun, con el título El primero de los insurgentes. También tiene un estudio sobre la Primera República, publicado bajo el título El cantonalismo. Pero bueno, muchos más trabajos, nos eternizaríamos si seguimos hablando de sus trabajos. Pero fundamentalmente tiene 3 libros últimamente. Es el que he comentado, que ya le entrevistamos al respecto, de 1898, un hito en la gran traición. También tiene El final del Imperio Español en América, el Imperio de España en América. Tiene también un ensayo sobre Don Quijote, ya titulado El aprendiz del Quijote, El aprendiz de Quijote. Y además, por otra parte, tiene una gran cantidad de vídeos cortos que son de tipo divulgativo, interesantísimos, sobre múltiples temas. Como múltiples temas los que él nos contempla en su último libro, que yo les recomiendo enfáticamente porque es muy bueno y lo acabo de leer, que es el de la construcción de América hispánica. Bien, la construcción de la América hispánica. El legado civilizatorio de España en el Nuevo Mundo. Ciertamente, más que un libro propiamente de ensayo, es un libro de erudición de múltiples temas que trata en esto de una manera casi enciclopédica, podríamos decir que es un libro de consulta, así lo considero yo, por lo menos yo así lo voy a utilizar para documentarme sobre mis programas y libros o lo que yo escriba o haga, porque realmente merece la pena tenerlo en cuenta en ese sentido. En definitiva, un libro que merece la pena porque es documental, es un libro que nos aporta una cantidad enorme de datos.
Buenos días, Cesario, ¿qué tal estás? Pues muy buenos días, aquí de vacaciones, en mi pueblo, en Gascueña, en Cuenca, pues muy a gusto. Y Qué bien. Cuenca esta es mañana. a mí me encanta, es una provincia con una cantidad enorme de biodiversidad, de paisajes, de naturaleza, en fin. La serranía de Cuenca me apasiona. Estuve hace poco y no había estado hasta ahora, pero vamos, me gustó muchísimo. Bueno, cuéntanos un poco sobre tu libro. ¿Qué Pues nada, pretende? Bueno, evidentemente, pues es recopilatorio, es un libro que ahí lo tiene todo, ¿no? sí, Cuéntame, por favor, qué pretende tu libro, para qué lo has escrito. pues mira, no, o sea, la verdad es que no me puse a escribir este libro. No, no. O sea, aquí lo que sucedió fue que en su momento, pues un grupo de amigos que tenemos un grupo que se llama España en la Historia. Pues me dijeron, oye, ¿por qué no escribes unas biografías de personajes que sean desconocidos y sin embargo sean importantes? Y tal, pues, bien. Y empecé con algunos personajes realmente muy curiosos, pero que no están aquí, no están aquí. O sea, la verdad es que he hecho muchos artículos al respecto, muchas microbiografías que les he llamado, pues como 200 de personajes, ¿no? Yo les llamaba microbiografías de personajes semidesconocidos, porque es que es así. Y es auténticamente una maravilla. Te encuentras una serie de personajes a lo largo de la historia de España espeluznantes, o sea, maravillosos, ¿eh? Espeluznantes, pero en el sentido positivo. Auténticamente maravillosos, en todos los campos, en todos los sitios, haciendo unas obras extraordinarias y que están ocultas por la historia por un motivo o por otro, y bueno, y algunas por motivos altruistas, por motivos absolutamente altruistas o por motivos de seguridad nacional. O sea, sobre todo en tiempos de Felipe II te encuentras esas situaciones. Y entonces esos personajes deben ser conocidos, deben ser conocidos. Entonces, bueno, yo escribía un artículo, otro, y sigo escribiendo, o sea, porque España en la Historia sigue publicando esos artículos, ¿no? Y yo cada semana, pues voy publicando uno, o sea, el año tiene 54 semanas, pues calcula. Eh, Llevo varios años y entonces, bueno, pues solamente no me limité entonces a los personajes, porque claro, al tratar un personaje, te das cuenta que es principalísimo en un hecho, en una cuestión de primordial importancia. Y entonces, a partir de ahí, pues trabajaba esas otras cuestiones. Es el caso que tengo, pues, muchos artículos. Claro, llegó un momento en que mi editor me dice, oye, pues algo tal. Y le presenté y dice, uy, todo esto no. Dice, esto hay que limitarlo. Hay que limitarlo. Dice, todas las cuestiones bélicas, fuera. Todas las cuestiones, tal, fuera. Y entonces, pues se quedó en esto. Se quedó en este libro que, bueno, y yo ahora cuando lo he tenido que repasar, lógicamente, a la hora de darlo a imprenta, digo, hombre, pues tampoco ha quedado tan mal. Y aquí pues hablo pues, de la Santa Hermandad, hablo del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, hablo de las Cortes de Toledo. O sea, eso para ir metiéndonos, porque en definitiva lo que yo he procurado a la hora de recopilar esos artículos previamente escritos y que en principio no tienen relación unos con otros, lo que he procurado es darles una estructura que forme un cuerpo. Y es que efectivamente forman un cuerpo. Entonces, como digo, pues yo hablo de las Cortes de Toledo de 1480, hablo del corregidor, de la figura del corregidor, que tiene su importancia esencial. Hablo de la toma de Granada, hablo del sistema polisinodial, que o sea, es una cuestión bueno, que se mantiene, como la mayoría de las demás cosas que trato, se mantiene en el desconocimiento más absoluto, y el sistema polisinodial es un sistema político completo, espectacular, que nada tiene que ver con los sistemas políticos conocidos, y que es, en definitiva, el que mantuvo la estructura de la hispanidad a lo largo de 3 siglos y bueno, y hizo que se respetase a la humanidad
en ese periodo. Y eso, pues también lo señalo, lógicamente es una cuestión, es solamente unas pinceladas, porque claro, son artículos cortos. Esto lo que debe servir es para que el curioso pues le llame la atención y se dedique a estudiar eso mismo. El sistema polisinodial, no, si solamente son, ¿cuánto? 15, 16 páginas, no es más. Hay mucho más que hablar del asunto. Eso es para meterse un jurista, por ejemplo, ahí en este capítulo. Y bueno, pero esto le servirá, es un pelito del animalito enorme, propietario de ese pelito. Entonces, a partir de ahí pues, se puede continuar estudiando. En fin, esa es la idea. Y fue la idea del editor y me pareció estupenda. Y bueno, pues le hemos dado cuerpo y este es resultón. Sí, claro, porque el título lo dice todo, la construcción de la América hispánica. Bueno, América, Filipinas, territorios africanos, en fin, todo lo que fue el imperio, ¿no? Pero vamos, tú te centras fundamentalmente en América, como lógicamente es lo más relevante quizá del imperio. Pero claro, esa construcción tiene un hilo conductor y tiene un fundamento doctrinal básico, ¿no? Es decir, en tu libro ese es el hilo conductor, ¿no? El hilo fundacional, fundamento de lo que fue aquel imperio, porque claro, todo eso, todas las piezas que tú expones ahí, al final convergen en una idea, que aquello fue algo extraordinario y no repetido en toda la historia de la humanidad, ni antes ni después. Porque el Imperio Romano pues, fue importante, lógicamente, pero claro, la hispanidad supera con creces el Imperio Romano en su fundamento ontológico y diríamos también religioso. O sea, si no hubiera cristianismo, si no hubiera habido evangelización, aquí hubiera sido otra cosa, ¿verdad? Y ahí están las leyes de Indias que tú tratas en el libro fantásticamente bien. Sí. Hombre, yo creo, y yo parto de Roma, o sea, a mí me dicen, tú que eres, digamos, espiritualmente, no sé qué, yo soy romano, yo soy romano, Sí. yo creo en Roma. Roma es mi madre, o sea, del mismo modo que un argentino, un chileno, un uruguayo, un peruano, puedo decir la madre patria España, yo como español de este lado, digo, es que mi madre patria es Roma. Sí. Y a Roma le rindo pleitesía. Y a Roma yo sigo lo de Roma, porque Roma es impresionante. Entonces, efectivamente, las leyes de Indias yo las considero como un apéndice del derecho romano, Sí. que están tan olvidadas o más que el derecho romano, porque hoy en día el derecho romano ni tan siquiera se estudia en las universidades, o sea, es una vergüenza. O sea, yo recuerdo cuando, no tengo derecho, yo no soy licenciado en derecho, pero empecé derecho. Yo empecé a Sí. estudiar derecho cuando acabé mi carrera, cuando me licencié en filosofía y ciencias de la educación, empecé derecho, pero luego empecé a tener hijos y ya lo dejé. Pues bueno, yo una de las asignaturas que tenía era el derecho romano. Y es impresionante, o sea, a mí me dejó encandilado el derecho romano. Y ese derecho romano hoy en día no se estudia. Bien, pues en aquellos momentos, en los años 80, que es cuando yo estudiaba el derecho romano, tampoco se estudiaba ni se tenía noticia del derecho de Indias. Yo desconocía por completo el derecho de Indias hasta que, por mi cuenta, me he puesto a estudiar todas estas cuestiones. Y bueno, hay un personaje que trabaja el derecho de Indias como nadie, y tengo que decirlo porque además me lo quiero mucho, que es Julio Enche, que Sí. trabaja el derecho de Indias de una manera espectacular. Él es el maestro y yo, pues bueno, pues yo le sigo. Y entonces, aquí lo trato porque es esencial. O sea, el derecho de Indias, como el derecho romano, es esencial para nuestra cultura y es esencial también para la creación de este libro, efectivamente. Sí, sí. Sí, sí, por Bien. favor. No, pues eso, que al amparo de ese derecho, al amparo de ese derecho de Indias que fue constituyéndose conforme se iban conquistando las Indias y conforme se iba avanzando en los descubrimientos,
al amparo de ese derecho de Indias, quedaba absolutamente todo, todo lo descubierto. Los derechos de los naturales quedan salvaguardados 1 y 100 veces, y es algo que nos ha sido ocultado. Porque es otra de las cuestiones que quiero significar, es que la historia nos ha sido ocultada a los españoles. Nuestra historia nos ha sido ocultada. Del mismo modo que antes has citado mi trabajo sobre el 98, dice que, o sea, que está titulado 1898, un hito en la gran traición, porque efectivamente fue una traición, y invito a la gente que se meta a ver quién digo que fue traidor, porque al tanto quién digo que fue traidor, Al tanto quién digo que fue traidor y quiénes fueron traidores. No fue 1, ni 2, ni 3, ni 4. Ni fue un ministro, ni 2, ni 3, ni 4. El asunto es muy grave. Pero es que resulta que así como en ese momento, cuando hablo del 98, estoy hablando de esa traición, el asunto es que la traición es muy anterior. Y, el asunto viene desde el siglo XVIII. Siglo XVIII, desde el cambio de dinastía. Con el cambio de dinastía cambian muchas cosas. Con el cambio de dinastía se olvida la historia de España. Desaparecen los reyes católicos de los libros de historia. Desaparecen los Austrias de los libros de historia. Cuando resulta que con los Austrias y con los reyes católicos es cuando se hace España. España existía de más antiguo, de acuerdo, pero cuando estaba troceada, quien la construye son justamente ellos. Y resulta que a ellos se les olvida de una forma voluntaria. Hay una forma metódica para olvidar esa historia. Y se realiza muy especialmente a lo largo del siglo XVIII, bueno, pues a lo largo del siglo XVIII y de ahí en adelante hasta hoy mismo. Entonces resulta que el sistema polisinodial, que era un sistema político único de España, representativo de todas las situaciones, dirigido por una serie de especialistas maravillosos, pues resulta que eso desaparece. A lo largo del siglo XVIII, la tienda negra que estaba funcionando en Europa siglos atrás empieza a calar dentro de España. Se sustituye la historia por la leyenda. Y entonces esa leyenda se nos inocula en vena a todos los españoles desde hace 3 siglos. Resulta que España, que en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, estaba alfabetizado aproximadamente el 50% de la población, llega a principios del siglo XIX y aproximadamente queda alfabetizado el 12% de la población. ¿Qué ha sucedido ahí? ¿Qué ha hecho la Ilustración durante esos años? Porque eso es obra directa de la Ilustración. De esa misma Ilustración que hoy, desde todos los ámbitos, nos están santificando y nos están diciendo que es la mayor maravilla a la cual le debemos dar las gracias por todo. Esa Ilustración es la que ha hecho eso. Realmente eso lo dice también Ramiro de Mettu, es decir, atribuía la caída de la hispanidad, el derrumbe de la hispanidad a 2 fenómenos, el esotismo y el naturalismo. Palabras textuales. Esotismo significa fijarnos en lo ajeno, como si nosotros no tuviéramos lo nuestro, y admirar lo ajeno, en este caso el afrancesamiento, ¿no? O sea, la Ilustración francesa, como dices. Y por otra parte el naturalismo de Rousseau, que decía que había que barrer lo anterior, había que hacer tabla rasa del antiguo régimen, de todos los valores heredados, y empezar de nuevo, desde cero. Claro, desde cero pues ya vemos cómo estamos, ¿no? Bueno, deshaciendo lo anterior, ya vemos cómo estamos. No hace falta hablar mucho, porque es que lo que tenemos hoy es fruto de ese naturalismo en el cual pues había que destruir las tradiciones, lo pasado, para construir un mundo nuevo, una nueva era, ¿no? La nueva era del vacío, del existencialismo, del nihilismo, ¿no? Ese es el fruto. Y se inoculó en el pueblo español que el pueblo español era un pueblo de inútiles, incapaz de hacer nada, y resulta que, mientras tanto, pues vamos a ver,
Resulta que tenemos a un Cristóbal Colón, que tenemos una cátedra de cosmografía de Sevilla, que tenemos una casa de contratación de Sevilla que no es cualquier cosa, sino que es un centro de cultura en todos los ámbitos. Resulta que tenemos la Academia Real Matemática. Resulta que se descubre el misterio de la longitud y de la latitud, que hasta la fecha impedía que nadie, ningún navegante, navegase más allá de donde llegaba la vista sobre la costa. Casi nada. Se descubrió el calendario gregoriano que hoy tenemos. ¿Quién hizo el calendario gregoriano? Pues la Escuela de Salamanca. Se descubrieron corrientes marinas, que por cierto alguna lleva nombre que no le corresponde, por ejemplo la corriente de Humboldt. Y sin embargo ninguna lleva la de Alaminos, que es el descubridor de la corriente del Golfo. Por ejemplo, tenemos en ese momento, en ese siglo de oro, es en un siglo de oro que son 200 años, o sea, cuidado. Pues resulta que en ese siglo de oro que son 200 años tenemos los anatomistas que desarrollan la cirugía, que desarrollan todos esos aspectos que además alguien ha tenido la sinvergonzonería de decir que han sido perseguidos en España. Porque nos han llegado a decir eso. Nos han mentido sobre la Inquisición. Nos han presentado a la Inquisición como una máquina de matar, cuando resulta que gracias a la Inquisición en España no corrió la sangre que corrió en Europa. Por ejemplo, en España, y cuando digo España, digo la España universal, o sea, medio mundo. Pues si no hubiese existido ni esa Inquisición, ni ese poderío español, a ver qué había pasado con las gentes de América, por ejemplo. Pues hoy no habría un pueblo vivo. Serían solamente anglosajones. Sí. Bueno, pero es que a partir de ahí, la expedición de la viruela. Pero ¿quién se mete en una locura como la expedición de la viruela? España Con y solo España. Balmis, sí, sí. Y cuidado, y cuidado. Y eso, estamos hablando de esos momentos en los que yo estoy diciendo que ya estaba la ilustración metida de Hocicoz. Bueno, en la expedición de la viruela ya estaba la ilustración metida de Hocicoz. Pero sin embargo, también se llevaban a efecto esas actuaciones. O expediciones geográficas, impresionantes, recorriendo toda la costa pacífica de América y con unos análisis de todo tipo. Bueno, pues resulta que nos han dicho, o sea, todos hemos sabido que España científicamente era un cero pelotero. Creo que todos Y los españoles lo hemos la sabido. cartografía de Juan de la Cosa, por ejemplo. Ah, no, por ejemplo. El primer mapa mundi, bueno, de aquel momento, claro. Sí. Efectivamente. Sí, O sí. la expedición de Malaspina, que también es del siglo entre finales del siglo XVIII y principios del XIX. Sí, sí. Pero nosotros, ¿qué se nos ha dicho? Que éramos unos ceporros absolutos, que no sabíamos hacer la O con un canuto. Que cómo España podía haber conquistado el mundo si resulta que no sabía ni sumar, ni restar, ni dar un paso. Si éramos tontos todos. Menos mal que han venido la Ilustración y menos mal que han venido los ingleses y menos mal que han venido los franceses a ilustrarnos. Porque eso hoy es lo que está en el cerebelo de un montón de gente. Claro, o sea, yo, desde luego, ¿qué me ha movido? Me habías preguntado antes. Pues mira, esto precisamente, o sea, demostrar que estamos en una gran mentira. ¿Por qué hemos permitido que los deformadores de la historia que están dentro, no están fuera, están dentro? Porque fuera, por cierto, hay grandes hispanistas como Stanley Payne, como Lewis Anke, por ejemplo, como Lumins, que ensalza y glorifican lo que hicieron los españoles, extranjeros, por cierto, todos del mundo anglo, parece mentira. Y aquí... Powell, digo, sí, sí, que ha hecho esa obra magnífica de, titulada Árbol de Odio. Claro,
algo, una obra que tiene que ser leída. Está hecha por un anglosajón, o sea, si es que es así. Pero, hombre, es un hombre que dice, hombre, que nos han estado engañando miserablemente. Y me decías que ¿por qué? Hombre, yo estoy convencido que eso pues es una obra magistral de nuestros enemigos históricos. Internos. Sí, sí, no, y Internos y externos. externos. Sí, sí, externos, pero bueno. O sea, Sí, ten en sí, cuenta que a la muerte de Carlos II sí. estaban en Europa, estaban dividiendo la tarta de España. O sea, entre Francia, Inglaterra, y el Imperio Austrohúngaro, se estaban repartiendo España. Todos como un pastel. Resulta que de buenas a primeras Luis XIV va y accede a lo que el cardenal Portocarrero le dice, porque el cardenal Portocarrero, que es un personaje también digno de encomio, digno de ser estudiado en profundidad, pudo ser la solución para España. Pudo serlo. Y claro, yo he dicho, yo desde mi nadería, he dicho que el cardenal Portocarrero lo que tenía que haber hecho a la muerte de Carlos II es coronarse él, rey. Tenía que haber coronado rey. Y claro, pues la gente que sabe, pues me dice, ¿tú estás tonto? Dice, si hace eso, ocasiona una guerra que no veas. Y yo, claro, o sea, y poniendo a Felipe V no ocasionó ninguna guerra. No ocasionó ninguna guerra y además no ocasionó que se fragmentase España, empezando por Nápoles y todas las posesiones en Europa, ¿no? El Franco Condado, Flandes, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no se perdió, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que además resulta que con él pues se le dio a los piratas británicos, se les dio un barco para que fuesen a hacer a América lo que les diese la gana. Y además ese barco, como siempre en manos de Inglaterra, no es un barco, sino que eran los barcos que le daba la gana. Y llevando lo que querían y como querían. O sea, si el cardenal Portocarrero se hubiese puesto la corona, hubiese sido peor. Pues si hubiese habido una guerra, pues con toda probabilidad, pero a lo mejor la habíamos perdido, como la perdimos, porque en definitiva la guerra de sucesión España la perdió. Dice, ¿qué querías? ¿Que hubiese ganado no, tampoco también la hubiese perdido. O sea, si es que la cosa ahí estaba perdida. La ganase uno, la ganase otro, España la perdía. Como luego pasó con la guerra del francés, conocida insultantemente como guerra de la independencia. Ganase uno o ganase otro, perdía España. Sí. Entonces, a ver qué hacemos. Entonces, estaba ese personaje, como digo, el cardenal Portocarrero, que para mí tenía que haber sido él, que no, el rey soy yo. Y se acabó. Pues yo creo que hubiese sido la solución. Porque las otras soluciones, para mí, penosas todas, porque es que a partir de ahí, esa leyenda negra que se la habían estado comiendo los europeos, esa leyenda la estaban diciendo, pero se la comían ellos porque solamente se la creían ellos. No se la creía nadie más. Resulta que al cambiar de dinastía empezó a entrar en España y el propio pueblo español se creyó las cosas de sus enemigos. ¿Eh? Y empezó a hacer lo que sus enemigos querían. Y resulta que empezó a tener ministros como Ricardo Wall, que era un agente británico. Pero vamos a ver, si España mantuvo guerras permanentemente con Inglaterra a lo largo de todo el siglo XVIII, ¿cómo dices eso? Pues lo digo porque es verdad. Lo digo porque el señor Ricardo Wall lo que hizo fue que condenasen al ostracismo a un personaje de primerísimo orden, cual era el marqués de la Ensenada, que fue capaz de organizar una armada que España necesitaba. Y resulta que por ordenar la creación de esa armada, Carlos III lo desterró. Sí. Porque decía que eso implicaba una guerra con Inglaterra. Guerra con Inglaterra que efectivamente se produjo 2 años después, provocada por Inglaterra. Sí.
Y como eso, pues tantas cosas. O sea, lo que he dicho antes de la acción maravillosa de la Ilustración sobre España, que consigue, es increíble, es que a cualquiera que se lo diga es para volverse loco. O sea, consiguen que un pueblo que está alfabetizado, más o menos, pero alfabetizado, hasta casi el 50% de la población, en 50 años, está alfabetizado en un 12%. Eso es un éxito rotundo, vamos. Sí, sí. Así es. Pues esas son acciones que llevaron a cabo. Sí, sí. Ortega Gasset decía que la solución es Europa. Para España es... Y todo... te pregunto esto porque, bajo mi punto de vista, hemos tenido gentes que hemos ensalzado como grandes intelectuales y para mí que se equivocaron de cabo a rabo. Por ejemplo, toda la generación del 98 se rasgaba las vestiduras. ¡Ay, España ha fracasado! España no tiene salida, no tiene solución. Tenemos que mirar hacia Europa. Ortega Gasset, Europa es la solución. Bueno, ahí tenemos a Ortega. Unamuno es otra cosa. Unamuno es otra cosa, sí. Yo en tiempos, teniendo 16, 17, 18 años, era francamente orteguiano. Por cierto, últimamente ha habido quien me lo ha echado en cara y no nos conocíamos. Ese alguien es el padre Zarraute. Si no nos conocíamos, ¿cómo sabe el hombre que yo era orteguiano? Pues sí. En una entrevista que me hizo me sacaba, y dice, porque no sé qué, me tiraba, y digo, sí, efectivamente yo era orteguiano. Y la rebelión de las masas en su momento a mí me fue muy favorable. Pero Hombre, claro, tiene grandes cosas, Ortega, pero bueno, sí, su filosofía de fondo... Pero luego, sí. Luego, o sea, por ejemplo, con Vida de Don Quijote, o sea, como es la de Vida de Don Quijote y Sancho es de Unamuno. La de Ortega, no me acuerdo cómo es, no tiene comparación. El ensayo de Ortega sobre Don Quijote no tiene comparación con el de Unamuno, por ejemplo. O sea, es que es un insulto el intentar compararlos. Y como eso, tantas cosas. Y claro, o sea, Ortega también habla de los picos de Europa y dice, pues los picos de Europa, ¿no? Sí. O sea, entonces son cosas que a mí empezaban a chirriar y yo eso de Europa, pues yo lo siento, pero Europa es un continente. Europa es un continente y hasta el siglo XVI era un continente. Sí. El resto, las personas, las constituciones políticas y todo eso era la cristiandad. Sacó el Imperio Romano Germánico. Sí. Efectivamente. Y cuando llegó la revolución de los protestantes, los protestantes, o sea, ¿no? Cuando se impusieron, cuando Carlos I no hizo lo que tenía que haber hecho, porque si lo hubiese hecho, no sería Carlos I. Pero teniendo a Lutero en la mano, dejarlo. Pues bueno, pues a partir de ahí, a partir de Lutero, empezó a identificarse Europa como una cuestión política. Pero hasta entonces Europa era geografía y la gente era la cristiandad y España era la cristiandad de Italia. Bueno, Italia no existía. La península itálica era la cristiandad, Francia era la cristiandad. Ahí empezó a separarse el asunto y empezó a definirse Europa y los europeos. Y la cristiandad se fue reculando a las penínsulas mediterráneas. Eso fue la cristiandad que de ahí se expandió por el mundo. Y entonces se creó la Europa política. Yo no soy europeo, yo soy europeo geográfico, pero políticamente yo no soy europeo. Yo creo que España no es europea tampoco. Ahí voy. No, Europa fue Carlos I, Felipe II, el imperio, la unidad cristiana. Ya cuando Lutero, como dices tú, hizo la escisión, Europa se dividió, pero desde Lutero, porque antes no había problema. Antes eran las cruzadas, era el imperio carolingio,
incluso era otra cosa, era el cristianismo, y la herencia romana, como dices tú, efectivamente. Pero luego se hizo tabla rasa de eso, como decíamos antes con Rousseau. Y eso fue lo que hizo caer América, ¿verdad? La Hispanoamérica, lo que hizo la fragmentación masónica de Hispanoamérica, masónica, ¿verdad? Eso es efectivamente, o sea, ese principio anticristiano es luego posibilitó la ruptura, la total ruptura de España, la decadencia de España, la caída de España y la destrucción, la atomización de España, porque España sin América no es España. España es, vamos a ver, si estaba antes el virreinato de México que Navarra, dentro de la corona española, por tiempo. Virreinato de Nueva España. Por eso se llama Virreinato de Nueva España, ¿verdad? Sí. Virreinato de Nueva España, efectivamente. O sea, España se hizo atravesando el Atlántico y atravesando el Pacífico. Entonces lo que llegó después en el fatídico siglo XIX, que te pasa como al siglo de oro español, que el siglo de porquería también dura 200 años. El siglo de oro 200 años y el siglo de porquería también. Bueno, pues ya están equiparados, vamos a ver si logramos cortarlo. Yo, de hecho, tu libro me parece extraordinariamente importante para la gente que estamos en esa construcción del fundamento cognitivo de lo que es lo nuestro ser y nuestro existir como civilización hispánica, porque a Orma le da fuerza al contenido a ese argumento, ¿no? Quizá, si me permites, un poco una crítica positiva. Quizá lo que yo veo es que quizá pues para personas que todavía están buscando e intentando encontrar el por qué la hispanidad fue importante, el fundamento básico, quizá es un libro excesivamente elevado, pretencioso. Es decir, que igual la gente no encuentra el hilo de conexión entre las partes del libro. Requeriría otro libro quizá más divulgatorio de lo que es el concepto de hispanidad y la importancia del imperio español. Que tú, en realidad, en el libro segundo de la caída del imperio español, mediante la visión de por qué la caída y cómo se produjo la caída, ya lo expresas. O sea, ahí está un poco el fundamento de... Esa es la única duda que tengo yo respecto a tu libro para una persona que no está familiarizada, porque, claro, la escuela, el sistema educativo ha hecho una labor destructiva en esto. Bueno, y tanto que en fin, critican a Franco, los antifranquistas. Franco en esto hizo una gran labor, porque no hizo nada en este sentido. No hizo nada. No hizo nada, ese es el problema, que no hizo nada, que tenía que haberlo hecho. Simplemente, claro, no, más que las cuestiones folclóricas respecto a España, entrar en el elemento de verificación y en difusión de lo que era la obra de España en el mundo. Y eso, precisamente, ahí está lo curioso, eso lo ha hecho Sánchez Albornoz mucho mejor, que es el presidente del gobierno de la Segunda República en el exilio. O sea, el alter ego de Franco, en sentido positivo, no en sentido ideológico, sino en sentido positivo, él demandaba reconstruir la historia y difundir la historia real de la Reconquista, por ejemplo. Y ahora dicen no, la palabra Reconquista es xenófoba y tal, porque hay que reconocer la importancia del mundo islámico. Sí. Pues hay una gran obra, que es un librito pequeñito, es casi un opúsculo, pero muy denso, que es de la Andalucía de hoy a la Andalucía de ayer, no, de la Andalucía islámica a la de hoy. Ese libro es fantástico, de lo grandes y buenos que eran los islámicos, las barbaridades que hicieron. Con ese libro
se quitarían muchas tonterías de estas, leyéndolo, porque además es muy fundamental, porque está, al final del libro vienen los textos de los cronistas árabes, donde verifican lo que dice Sánchez Albornoz, de que el Islam fue lo contrario de lo que fue el cristianismo en el Imperio Español. Fue destructivo. Ya lo dice el Corán. No es estudiado en las universidades españolas. Claro. No es estudiado. Si estudiasen el Principado de Asturias, por ejemplo, el Principado de Asturias, el nacimiento del Reino de España, o estudiasen el resto de multitud de obras de Sánchez Albornoz, entre las que quiero destacar también, es que ahora a ver si me acuerdo del título, son 2 tomos, o sea, son 2 tomos muy gordos, que es que son traducciones, en definitiva, son traducciones de legislación, costumbres, etcétera, del mundo islámico, y es España musulmana, probablemente se llame la España musulmana. Son 2 tomos, son 2 tomos así de gordos. No me acuerdo, creo que es la España musulmana, es de Claudio Sánchez Albornoz. Sí, es ese, sí. ¿Sabes a cuál me refiero, no? Sí. Pues, sí. Es impresionante, o sea, es para ser, eso es digno de que sea estudiado en las universidades de historia, en las facultades de historia. ¿Cómo eso no lo estudian? Pero claro. Claudio Sánchez Albornoz pasa por haber sido presidente de la República en el exilio y pasan por encima sin hablar en absoluto de la gran obra cultural, de la gran obra histórica de la que es autor. Para mí no hay otro medievalista que le haga sombra a Claudio Valderellano, que es su sucesor, su discípulo, pero bueno, sí, no hay otro, sí. Es absolutamente impresionante, pero no se ha estudiado en las facultades de historia. ¿Pero cómo es posible que no se haya estudiado el presidente de la República en el exilio? Porque a la masonería no le interesa. Las facultades están copadas de masones, las de humanidades y políticas, historia, en fin, copadas. Entonces, con esos mimbres, la Real Academia de Historia, perdón por los historiadores honestos que hay, sin duda, pero no hace nada. Estamos destruyendo en las escuelas el concepto de la historia y la historia como disciplina científica. Lo estamos destruyendo y lo único que hacen es poner tópicos, mitos y falsedades en los libros de historia del sistema educativo, ¿no? Sí, pero desde hace siglos, ¿eh? Sí. Desde el mismo nacimiento de la Real Academia de la Historia. Porque ¿cómo es posible que nos haya dicho tantísima mentira? Sin duda. Yo, claro, o sea, los catedráticos de historia me perdonen, pero ¿de qué les sirve su puesto? ¿De qué les sirve su título? Y están ocultando la historia de España. Tal cual. Así es, así lo considero yo. Sin duda. Pero porque responde a un diseño. Esto no es por ignorancia o por error, no. Es que es diseño de deconstruir nuestro concepto común nacional. Y claro, con esa deconstrucción lo que están consiguiendo efectivamente es su objetivo, es que el molde cognitivo de los españoles esté totalmente deformado respecto a lo que fueron sus orígenes y desarrollo como grupo de civilización. Está claro. Yo la verdad es que, yo estoy metido en esto pues desde que estoy metido siempre. La verdad es que a mí la historia y la filosofía pues siempre me ha tirado. No en balde, pues mi formación va por ahí, ¿no? Pero vamos, yo he metido de hoz y coz en el estudio de la historia, estoy desde hace 20 años. Sí. Y claro, yo he tenido problemas conmigo mismo porque digo, ¿cómo es posible que yo, un pelado que mi vida laboral no tiene nada que ver con esto, ha discurrido
he discurrido mi vida laboral en la banca. Ahora, cuando he dejado la banca, me dedico a esto y resulta que estoy descubriendo cosas que los grandes catedráticos no han descubierto. ¿Qué pasa? ¿Yo soy más listo que ellos o soy tan estúpido, tan profundamente estúpido que estoy al borde de la locura? Porque es que no se parecen en nada. No, no A se Dios parece. gracias, me he encontrado con gente como tú y con otra gente que dice, no, es que a mí me pasa lo mismo. Eso es mi caso. Mi interés, que era de tipo profesional, era la pedagogía, que es lo que a mí me ha apasionado toda la vida, la educación, la pedagogía y cómo formar, mejorar, por decirlo así, al ser humano, que eso es la educación, ¿no? Cómo mejorarlo, hacerlo, desarrollar sus potencialidades. Ese era el fundamento de mi vida. Pero en un momento determinado, cuando hice mi tesis doctoral sobre historia de la educación, descubrí cosas que no sabía, del siglo XIX y tal. Y desde ahí nació mi interés por la historia, porque digo, no, si es que nos han mentido. No, la historia que yo sabía no sirve para nada, es un estropajo, que no tiene ningún sentido ni ninguna utilidad, más que controlarnos. Los que diseñan esto, controlar a la población, porque la sociedad que no sabe es una sociedad manipulable. Ese es el problema. El que no conoce su historia tiende a repetirla, pero también el que controla la historia controla al ser humano y el futuro. Ese es el problema. Construye un futuro sobre bases falsas. Y por eso tu trabajo, yo no paro de agradecértelo y de ensalzarte, sobre todo los vídeos maravillosos que haces en YouTube, porque son cortos, no son más de 10 minutos, pero hacen una gran labor de difusión. Esos vídeos, estos libros, estos contenidos que tú generas a través de tu investigación y trabajo. De luego, en historia no hay nada mejor que buscar fuentes. Por ejemplo, Bernal Díaz de Castillo, que lo tengo por ahí. Es una joya para descubrir a Hernán Cortés. Es una joya. Bernal Díaz de Castillo es un cronista que era de su contingente militar. Hizo unas crónicas maravillosas. Pues ir a buscar las fuentes, porque de lo contrario te engañan. No quiere decir que todos los académicos de la historia engañen, no. Pero lo cierto es que los libros escolares engañan. O sea, yo no he encontrado un libro escolar que sea bueno. Es todo episódico, superficial, no entra nada a la génesis de los fenómenos históricos, a los desarrollos. Hemos sacado un libro electrónico para el tercero de la ESO, que es accesible por internet y es por historia con texto, todo junto. Sí. Historia, ¿lo conoces? Sí. De hecho he participado, aunque no sé si mi trabajo ha servido, pero he participado en un apartado. Sí, en la época de posterior a la Guerra Fría, ¿no? Eso hice un trabajillo, no sé si lo han considerado, pero vamos, yo conozco porque conozco a sus autores y a ti, claro. Sí. Es que sí está, pero eso hay que divulgarlo, porque eso Sí. lo tiene que descargar, el interesado lo tiene que descargar en su ordenador. La descarga es gratis. Pide de dónde eres, para controlar de dónde se descarga. Pero, en fin, es accesible, es gratuito y yo entiendo que es un arma importantísima que está al alcance de todos, de todo lo que se enteren que existe, claro, porque otra cosa es la difusión. Y yo por eso pues me permito decirlo aquí para que los que estén relacionados con estudiantes de tercero de la ESO, pues que se descarguen el libro, porque es un complemento importante en los estudios. Y ya que has mencionado esto, metodológicamente la importancia que tiene este proyecto, porque todavía está en desarrollo, ¿no? Es que a los estudiantes de la ESO se les proporciona textos antitéticos o textos diferentes para que los contrasten. Es decir, que sea el propio alumno
el que indague sobre la verdad histórica. No dárselo hecho en paquetes, en píldoras, sino que sea el alumno el que busque, contraste y a través de los contrastes respecto a las fuentes encuentre la verdad. Porque la historia es eso, un sistema constante de búsqueda de verdades. Sí, Y de sí. esfuerzo. Es que la gente está acostumbrada al mínimo o al nulo esfuerzo y lo único que forma, lo único que prepara para la vida es el esfuerzo. No requiere esfuerzo, no aporta bien poco. Sí, sí, sí. Bueno, pues el tiempo se nos va acabando. Explícanos, por favor, si tú fueras vendedor de libros, ¿qué le dirías a un lector para que compre tu libro? Oh, buena pregunta y de difícil respuesta para mí. ¿Qué le diría? Pues que encontrará en él muchas cosas que en otros sitios no encontrará. Por mucho que busque, no encontrará en libros de texto o en libros de... No encontrará. Me dirá, ¿y es suficientemente profundo? Pues no, tengo que decir que no. O sea, esto es más divulgativo que otra cosa. ¿Eh? Porque como digo, pues cada uno de los temas, ¿qué le dedico? 3 páginas, 4 páginas, 5 páginas. Son temas que requieren libros enteros. Pero para llegar a la creación de esos libros enteros es menester que sea conocida la existencia de eso y que alguien se dedique a ello. O sea, ¿qué le diría? Pues que sí, que para tener una visión general de lo que es la historia de España, de la historia de la conquista de América, no le vendrá mal. No le vendrá mal. Pues muy bien. Agradecerte de nuevo tu participación. Espero tenerte otra vez en mi programa en el próximo libro, que seguro que seguirás escribiendo y tendrás ya en la cabeza algún otro libro siguiente a todo esto, porque claro, esto es infinito, ¿eh? Escribir sobre el Imperio Español, la edad el siglo de oro, la edad de los Austrias, en fin, esto da... la propia Isabel la Católica ya de por sí ya es una joya. La Isabel la Católica es una joya. Fernando el Católico también, claro. Pero Isabel la Católica es insustituible. Eso es ya lo más de lo más. Su codicilo, su testamento, que aconsejo a todos los españoles leerlo. Eso da para hacer verdaderos tesis doctorales. Y qué poco se habla de Isabel la Católica. Es una pena. Sí. Pues muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti y a tu disposición siempre.